es el último miércoles de nuestra serie Discípulo, amén. Es el último miércoles. Habíamos ya como visto nuestro último mensaje hermoso el domingo, el último de domingo, pero hoy es nuestro último miércoles de la serie Discípulo y solamente vamos a recordar bien rápido algunas de las cosas que nos dejó esta serie, que además es una serie padrísima. No sé usted cómo vivió esta experiencia, pero en lo particular a mí me encantó. Yo creo que se va a convertir en una de mis series favoritas. Espero que la de usted también, porque está padrísima. Nunca habíamos es la primera vez también que la vivimos en nuestra iglesia. Y bueno, quiero partir de la vida no secreta del discípulo, que no se le olvide el título de nuestra serie, que domingo tras domingo y miércoles tras miércoles fuimos nosotros como siendo instruidos a través de nuestro Dios. Este es el último día que me toca a mí estar compartiéndoles un poquito acerca de esta serie, y le voy a pedir por favor que cierre sus ojos junto conmigo, amén, y nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Hoy queremos pedirte que hables a nuestra vida, que seas tú y que sea tu Espíritu Santo que trabaje con nuestra mente, con nuestro corazón, Dios, que tengamos un espíritu receptivo, que abra nuestra mente y también nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, durante esta serie nosotros, ahorita todavía no va a aparecer el título, pero durante esta serie nosotros estuvimos viendo que la vida de un discípulo para nada tiene que ser una vida secreta, ¿se acuerda? Estaba censurado ahí la palabra secreta con una intención. Entonces nosotros llamamos esta serie, Dios le dio esta serie a los pastores llamada La vida no secreta del discípulo, y a lo largo de esta serie nosotros aprendimos a cosas como, súper rápido, ya lo habíamos visto, un discípulo, usted ya ha escuchado repetidamente esta palabra, es igual a ¿se acuerda? Un discípulo es un ¿qué? Es un aprendiz. Lo aprendíamos, yo creo que las primeras veces en nuestra serie. Es un aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo, decíamos también, es un alumno. Pero el día de hoy vamos a incorporar otra acepción a la palabra discípulo, que es justamente como se titula nuestra enseñanza del día de hoy, y es un discípulo, además de ser un aprendiz y además de ser un alumno, un discípulo es un imitador. Y si nosotros nos llamamos aprendiz de Jesús y nos llamamos alumno de Jesús, que es el maestro, entonces seríamos un imitador ¿de quién? De Cristo. Nosotros queremos ahora hacer alusión a este término. Un discípulo entonces es un imitador de Cristo. Hay un libro, Stanley Horton en su libro de Teología Sistemática, se refiere al discípulo de Jesús de la siguiente forma y se me hacía súper padre. Dice, es una réplica del ministerio de Jesucristo, de su propósito, su personalidad y su poder. Es una réplica, ¿sí? Un discípulo es una réplica ¿de qué? De Jesús, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús era, lo que Jesús sigue siendo hasta el día de hoy. Habla del discípulo legítimo. Dice, para poder decir que somos discípulos legítimos o reales, nosotros tendríamos que encajar en el término teológico que él está manejando, y es que somos imitadores de Jesucristo. Si nosotros somos réplicas genuinas del ministerio de Jesús, entonces somos discípulos genuinos. Si nosotros estamos haciendo otra cosa diferente y no estamos imitando a Jesús, no estamos imitando lo que él era, no estamos siendo como Jesús, entonces no somos discípulos legítimos. Eso es lo que dice este autor en este libro de teología, pero se me hacía muy interesante y también se me hace bien congruente. Porque si nosotros somos aprendiz de Cristo y si somos alumnos de Jesús, lo lógico es que nosotros, como siempre hemos sabido, aprendamos a través de copiar la conducta de alguien más. ¿Ok? Así aprendemos todo en la vida. Estamos copiando modelos, aprendemos a hablar, a caminar, aprendemos a amar, aprendemos a perdonar y un montón de cosas, y lo hacemos a través de la imitación. Entonces nosotros somos imitadores de Jesús, y me gustó mucho este término por lo siguiente. Pablo mismo se autonombraba, ¿se acuerdan? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo decía, yo soy un imitador de Cristo. Entonces no está tan lejano este término de referirse exactamente a lo que un seguidor de Cristo es, un discípulo de Cristo es. Me gusta el término imitador porque siento como que encontramos un poquito como de posibilidades en él. Porque tú puedes decir, yo soy un alumno, ¿no?
yo soy un aprendiz o yo soy un alumno, y te puedes identificar con este término, pero yo soy maestra. Entonces de repente tú puedes decir, soy un aprendiz, pero ¿cómo te explico? Soy un aprendiz promedio, ¿sí? O sea, no hago las cosas completamente como Jesús, porque sí soy su aprendiz, pero estoy en un grupo especial, estoy en un grupo determinado, soy un alumno promedio. Así que pues no me exijas mucho, no me pidas mucho, sí como que hago alguna que otra cosa, pero soy un alumno de este grupo, pertenezco a esta clase. Un imitador es aquella persona que dice, es que no hay mucho que hacer, no tienes mucho como perderte. Lo único que tienes que hacer es hacer exactamente lo que Jesús hizo, es imitar a Cristo, es imítalo. Viste que se movió para acá, tú muévete. Viste que dijo esta palabra, tú repítela. ¿Sí me explicó? Tú tienes que ser imitador nada más. No tienes como opción de decir, pero soy bueno, no sé, a lo mejor decimos un mal imitador. También existen los malos imitadores. Quiero pensar que no, pero podríamos decir, no hay manera, porque yo lo único que estoy haciendo es replicando lo que una vez Jesús hizo. Por eso me gusta mucho esto. Hay una intención bien bonita y es de lo que queremos hablar en esta hora. Hay una intención de Jesús cuando se tomó el tiempo y se tomó a lo mejor la molestia y dedicó su tiempo y dedicó tanto a formar discípulos. Y esta intención es una intención bien noble de la que creo que hoy queremos enfocarnos un poquito. Así que ¿por qué no abre su Biblia, por favor, si la trae, ese libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16. Esos versículos creo que es lo que queremos que hoy se quede en nuestro corazón. Y es Jesús, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, dice el versículo 17. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y son las palabras de Jesús. Tiene esta cita concertada con los discípulos. Dice que les había pedido, había quedado de verse con ellos. Los 11 estaban exactamente donde Jesús les había dicho. Y son estas palabras de Jesús tan únicas, porque no sé si lo habíamos visto de esta manera, pero por primera vez yo puedo decir que este momento y este acontecimiento que nosotros vemos es como algo súper importante en la vida, no solamente de los discípulos, no solamente en la vida de Jesús, de la misma humanidad, es más, de nosotros mismos. No sé si puedes voltear a ver a tu alrededor, a tus hermanos en Cristo, a tu familia. Yo estoy muy feliz porque veo a muchos y a todos los quiero mucho, pero especialmente veo algunos rostros que tenía rato que no veía. Y si puedes ver esta iglesia que Dios nos ha dado, Renacer, y si te puedes ubicar en este momento, tú y este momento y este instante de tu vida y este lugar al que perteneces, somos el resultado y somos la consecuencia justamente de ese momento que está pasando en Mateo capítulo 28. Somos eso, somos justamente ese resultado. Estamos como viendo aquí a Jesús, y me gusta porque Jesús viene de haber resucitado de la muerte, ¿sí? Jesús había resucitado. Jesús tiene, no sé si me equivoque, pero más o menos como 40 días apareciéndose a unos, apareciéndose a otros y haciendo cosas sorprendentes, bueno, particularmente a sus discípulos, a sus imitadores, a sus aprendices. Y Jesús tenía este tiempo, después de haber vencido la muerte, está parado ahí delante de los discípulos. Para este entonces, dice la palabra de Dios, Jesús tenía las llaves de la muerte en sus manos, Jesús tenía las llaves del infierno en sus manos. Viene delante de los discípulos y les dice, toda potestad me has dado. Nadie tenía duda. ¿Cómo le hizo Jesús? Estaba ahí delante de ellos, estaba hablando con ellos después de que lo habían visto 3 días en un sepulcro, y Jesús estaba ahí con toda la autoridad
con toda la autoridad de la que Dios le había investido a partir de que estos sucesos habían pasado. Está en ese momento, les dice Jesús: toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Ni el cielo ni la tierra tenían la más mínima duda. Tal vez algunas personas todavía tenían dudas, pero nadie ponía en tela de duda la autoridad de Jesús. Y viene y les dice estas dos palabras, les dice: id y haced discípulos. Y me encantaba este pasaje porque nunca había notado que Jesús habló y nadie absolutamente preguntó nada. Los discípulos se caracterizaban, ¿ok? Se caracterizaban por siempre estar como en esta conversación con Jesús. Pero ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Para dónde vas a ir? ¿Pero y qué vamos a hacer nosotros? ¿Y cómo lo vamos a notar? ¿Y qué señal nos vas a dar? O Tomás, ¿no? Me gusta porque nadie abrió la boca. Nadie dijo nada. No estaba Pedro ahí preguntando, no estaba Tomás ahí dudando, no había nadie que estuviera interrumpiendo a Jesús. Yo quiero pensar que la atmósfera era tan clara de Jesús diciendo: no me vas a decir en este momento nada. Y no se los aclaró. Era la misma autoridad y era el mismo señorío que Jesús tenía en ese momento, que se tenía que como salir de su ser, ¿no? Se traspasaba, la gente podía sentirlo. Y tan es así que los discípulos no dicen absolutamente nada y les da usa estos dos términos: id y hacer. Y no es propiamente una palabra, dice que es un término que Jesús da por hecho y da por entendido con los discípulos. Es decir, Jesús está asumiendo que no se podían quedar quietos, algo tenía que pasar. Ellos no se iban a quedar como siempre, no podían. Tenían al Cristo resucitado enfrente de ellos, ellos se iban a mover. El punto es qué iban a hacer cuando estuvieran en movimiento. No te puedes quedar callado cuando conoces a Jesús, no te puedes quedar en el mismo lugar, no te puedes quedar en el mismo sitio, te mueves. Pero Jesús entonces sí, después de decirles: id, porque vas a ir, porque te vas a mover, porque es imposible que no lo hagas, después de lo que has visto, después de lo que has oído, después de lo que has vivido. Era increíble pensar que los discípulos se regresaban a su casa a hacer sus labores. ¿Sí me explicó? No creo, jamás eso pudo haber pasado, porque ellos habían estado con el mismo Hijo de Dios. Estaban tan asombrados, estaban tan maravillados de lo que Jesús había hecho. Pero después de eso sí les da una orden cuando les habla de hacer discípulos. Y entonces viene esta orden, y es cuando les decía: tuvieron que haber visto a Jesús y haber escuchado en su tono de voz tal autoridad, o no sé si tal vez tal urgencia en sus palabras, que nadie absolutamente preguntó. Pero como seguramente hacían los discípulos, ¿se acuerdan? O sea, yo sí creo que en cualquier momento pudieron haber dicho: pero ¿y cómo es esto? ¿Y quién nos va a enseñar? Y pues, ¿nos puedes dar otra vez la lección de cómo era que se formaba un discípulo? ¿Qué características debe de tener? Seguramente no podemos. Y nadie dijo absolutamente nada, todos se quedaron callados, nadie habló, silencio total. Pero en ese silencio estaba ese asumir lo que Jesús les estaba pidiendo, esa orden que Jesús les estaba dando. Me gusta mucho porque cuando Jesús le dice a sus discípulos: id y hacer discípulos, cuando Jesús les da esta orden y que nadie replica absolutamente nada y les dice: haced lo que les está, después de haberles dicho todo lo demás, nos deja claro y les deja claro a los discípulos que no es como una negociación y no es una pregunta. ¿No les gustaría? ¿Podría tal vez hacerlo? No hay opciones en las palabras de Jesús. En el término que él usa no hay otra posibilidad de decir: no, yo prefiero hacer otra cosa. No, tienes que hacer discípulos. Lo siguiente que tú tienes que hacer, después de que por obvias razones no te vas a quedar en el mismo sitio, sino que vas a empezar a moverte porque es demasiado lo que has experimentado a mi lado, tú tienes que hacer. Y cuando Jesús no les da opciones, pues obviamente ellos lo asumen y ellos entienden que es una orden. No es un momento para preguntar, no es un momento para cuestionar. Y en ese momento, cuando les dice hacer, ¿qué les pide que hagan Jesús a los discípulos? Que hagan discípulos. Y me gusta mucho, porque cuando Jesús le dice a los discípulos ir y hacer discípulos, lo que Jesús les está diciendo es: tú ahora tienes que convertirte en un maestro.
porque maestro es aquel que hace, que forma y que enseña discípulos, ¿sí? Y empieza esta parte de la historia que nos transformó a nosotros la vida y que le transformó a la humanidad y que debe de seguir transformando estos tiempos y los tiempos que vengan por delante, que deben de ser transformados. ¿Sí me explicó? Porque Jesús lo que le está diciendo, mira, está Jesús, el maestro, ¿se acuerdan? Pero Jesús hizo 12 réplicas. No sé cuántos sean, pero usted imagínense que son 12. No me voy a poner ahorita a contar porque todo va a terminar mal. Pero Jesús, bueno, es que sí voy a poner los 12, espérenme. 2, 4, 6, 8. Estoy como Jordi, ¿verdad? Bueno, acá 12 discípulos. Bueno, aquí nada más había 11. Acuérdense. 11, ya no estaba Judas, están 11 discípulos, acaban de escuchar las palabras de Jesús, acaban de escuchar la palabra orden, no sé cuál fue su expresión, pero lo que Jesús les está diciendo, tú tienes que hacer discípulos. Ahora tú eres un discípulo mío que tiene que convertirse en maestro de alguien más. Y si Jesús era el maestro, el único, el original, ¿sí me explico? El iniciador de todo este fenómeno y de todo esto que vino a revolucionar la vida y que vino a revolucionar la historia. Jesús está formando a 11 personas y esas 11 personas lo que les está diciendo, ahora tú tienes que formar otro, tú tienes que hacer discípulos, ¿ok? Y si ellos fueran tan entendidos y realmente fueran copias fiel de su maestro, yo quiero pensar que ellos buscarían 12 personas a quien instruir. ¿Sí me explicó? Tratarían de formarse un grupito de 12 personas si querían imitar exactamente lo que Jesús había hecho en los inicios de su ministerio, agarrando a 12 hombres comunes y corrientes para instruirlos, para enseñarles, para revelarles y luego decirles, vas a ir ahora tú a formar tus propios discípulos y te vas a convertir en maestro de ellos. Y si cada uno hizo lo que Jesús y escogió a 12 personas y no se fijó en sus errores y no se fijó en su condición y no se fijó en su preparación, ¿se imaginan lo que eso pasó? Y si cada uno de esos 12, aquí tendrían que haber 12, y si cada uno de esos 12 formó 12 más, porque son la réplica de que a su vez es la réplica de Jesús. ¿Sí me explicó? Porque está imitando a su maestro, que era cualquiera de los discípulos, y este maestro, que era un discípulo, en su momento fue el discípulo del maestro de maestros, el único, el original, el auténtico, y nosotros solamente somos copias y somos réplicas lo más fieles posibles que podemos y que deseamos de Jesucristo. Si cada uno de ellos lo hizo, es impresionante, porque ellos estarían formando 12 y cada uno estaría formando 12 y cada uno de estos 12 estaría formando 12. Ok, uno. Pero entonces entendemos cuál es la intención de Jesús, cuál es la intención en el corazón de Jesús cuando se da el tiempo de formar a estas personas para luego mandarlos a ser maestros de alguien más, porque de lo que se trata a final de cuentas en este dibujo que no se entiende mucho es de la multiplicación. Tienes que multiplicarte, necesitamos multiplicarnos. Si nada más Pedro en su discurso, cuando estaba lleno del Espíritu de Dios, en su discurso se convirtieron ¿cuántas personas? ¿Se acuerdan? 3,000 personas con Pedro. 3,000 personas, dice que creyeron en lo que Pedro les estaba predicando acerca de Jesús, creyeron en el mensaje, se bautizaron, ¿ok? Y cuando eso pasó, ¿qué quiere decir? Fueron 3,000 discípulos. Y si esos 3,000 discípulos, cuando son discípulos, entienden que ahora lo que tienen que hacer es hacer discípulos y convertirse en maestro de alguien más, buscar a quien enseñar, buscar a quien inspirar, buscar a alguien que te imite, hacer una réplica tuya, al mismo tiempo que tú eres una réplica de Jesucristo, esto sería una locura. Esto sería una locura. Yo no sé usted, pero de aquí venimos nosotros. Nosotros estamos justamente en este lugar, en esta iglesia, con estas personas sentadas a nuestro lado, con toda nuestra familia a nuestro alrededor, algunos, porque vos familias completas, sentadas aquí
justamente porque esto un día pasó, porque Jesús un día habló a sus 11 discípulos y les hizo esta encomienda que a mí me parece maravillosa, pero lo más importante es que nosotros entendamos qué es lo que nosotros estamos haciendo y debemos de hacer en este momento, porque nosotros somos discípulos, pero el discípulo no se quedó en discípulo, el discípulo tuvo que haberse convertido en maestro de alguien más. Tú tendrías que estar formando copias, tú tendrías que estar replicando el mensaje, tú tendrías que estar replicando lo que alguna vez tú aprendiste de Jesús o aprendiste de alguien más, de estos 12 o de los 12 que salió de cada uno de estos 12. No sé cómo explicarlo, no sé si logro más bien, si logro darme a entender un poquito acerca de la necesidad de multiplicarnos, de hacer discípulos y de convertirnos finalmente en esos maestros de alguien más. Somos el resultado de esta réplica. Nosotros somos el resultado de que uno de estos 11, no sé de cuál vengamos. Es que también iba a poner a Pablo. A lo mejor vengo de Pablo, a lo mejor de los que Pablo luego hizo y luego los que hizo Pablo y los que hizo Pablo. Funciona así. Nadie es seguidora de Cristo, ¿sí? Nadie es seguidora de Jesús. Se vuelve discípula de Jesús, pero un día tuvo que volverse maestro de Quique, que a su vez se volvió maestro de la hermana Marce, que a su vez se volvió maestro de Fabián, maestra de Fabián, que a su vez se volvió maestro de Carla, y que Carla se volvió el maestro, ese discípulo que ahora enseña a Axel, y luego Axel siguió la cadenita. Yo no sé de dónde vengo, yo no sé de cuál de estos 11 yo vengo, no sé cuál imitador yo estoy aquí. Pero solo sé que somos el resultado y el eco de muchas voces que se fueron corriendo a lo largo de los años. Yo no escuché a Jesús decir este mensaje que vamos a leer a continuación en la Biblia, y es Mateo capítulo 4 versículo 17. Este fue el inicio, ¿ok? Este fue el inicio del mensaje, este fue el inicio de la predicación. Aquí está el maestro, el original y el auténtico Jesús. Y dice Mateo capítulo 4 versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no escuché a Jesús decir estas palabras. Yo no estaba ahí cuando Jesús las dijo, pero yo escuché muchas réplicas de estas mismas palabras diciendo: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque aunque parece tan difícil de creer, el reino de los cielos está mucho más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Porque aunque no hay manera de que lo podamos como comprender, Dios está mucho más cercano a ti de lo que tú quieres pensar, de lo que tú te quieres imaginar o de lo que a ti te pudiese convenir. ¿Sí me explicó? Yo no escuché a Jesús decir eso, pero alguien sí lo escuchó. ¿Y sabe qué hizo? Replicó y imitó a Jesús, y así se fue uno y otro, hasta que una vez alguien sí lo dijo y yo sí se lo escuché a esa persona, y entonces mi vida se cambió por completo y se transformó por completo. Y entonces fue cuando yo dije: no inventes, era real, porque para esto yo ya conocía a Dios. Sí era real. ¿Sí me explicó? El cielo sí se había acercado, el reino de los cielos sí se había establecido en esta tierra, sí era real, y empezaste a vivirlo y empezaste a experimentarlo y empezaste a creerlo y te volviste discípulo del único maestro, pero porque alguien más hizo ese trabajo. Porque si esa persona no hubiera repetido las palabras y no hubiera replicado lo que Jesús alguna vez hizo, yo no estaría aquí. Yo soy capaz de reconocer y decir: hubo quien sí repitió, imitó a Jesús, y lo escuchó hablar y empezó a decirle a otro, y luego ese imitó al otro, y luego el otro imitó a ese, y vengo a hacer la réplica de sabrá Dios cuántas réplicas, pero estoy aquí. Y ahora lo único que sé es que me declaro seguidora y me declaro imitadora y me declaro alumna y aprendiz de Cristo. Y hasta ahí todo está bien bonito, ¿verdad? Eso suena bien bonito. De hecho, todos los mensajes hemos estado diciendo eso. ¿Y dónde están los discípulos de Cristo? ¿Y dónde están los discípulos de Jesús? ¿Y dónde están los aprendices de Cristo? Y todo el mundo: amén, amén, amén. ¿Sí? ¿Dónde están los imitadores de Jesús? Yo podría decir ahorita, y ahí sí todos podemos levantar la mano:
¿Dónde están el resultado de una réplica de Jesús? Yo soy el resultado de una réplica de Jesús. Y mi réplica tiene nombre y apellido, ¿ok? Seguramente tu réplica también. El que una vez te dio ese mensaje y te pasó ese mensaje que le escuchó a alguien más, que esa persona se lo escuchó a alguien más y ahora por eso nosotros estamos aquí. El punto es, cuando tú entiendes que eres un discípulo de Cristo, cuando tú te reconoces como imitador de Jesucristo, ¿sabes qué pasa? Que hay un montón de gente, hay un montón de personas que yo tendría que preguntarte, ¿dónde están las personas que están esperando que tú repliques el amor de Cristo? ¿Dónde están las personas que como tú y como yo van a ser el resultado de todas las veces que tú les tengas que decir sin que te canses? ¿Sabes qué? Dios es real. ¿Sabes qué? El cielo está en esta tierra. ¿Sabes qué? El cielo empieza en este lugar. ¿Sabes que Jesús vino a esta tierra y más allá de todas las dudas que podamos tener, el cielo mismo se instauró en esta tierra para que nosotros pudiéramos disfrutar y para que pudiéramos vivir la plenitud que solamente Cristo puede dar. ¿Dónde están las personas? Nuestras réplicas. ¿Dónde están todos los que tuvieron que haberse desprendido de este lugar? Yo quisiera que fuéramos conscientes que así como nosotros somos el resultado de alguien más, hay gente que está esperando escuchar la misma réplica, la misma voz replicándole, diciéndole, ¿sabes qué? Jesús está vivo. ¿Sabes qué? Jesús es real. No puedes seguir viviendo creyendo que Jesús se quedó en una tumba. Cuando Jesús va y les dice a sus discípulos, id y hacer discípulos, versículos atrás, lo puede leer usted en el libro de Hechos, dice que acababan de decir los de la guardia, se lo robaron sus discípulos, dice, y hasta nuestros tiempos, la gente todavía lo sigue creyendo, porque a ellos les pagaron. Lo va a leer usted versículos un poquito más atrás. Y dice, ellos les dijo el consejo, van a decir que se lo robaron los discípulos. Dios dijo, está bien, aceptamos. ¿De cuánto estamos hablando? Les dieron dinero, no sé cuánto, porque la Biblia no dice cuánto les dieron, pero les dieron dinero. Y luego dice la Biblia, y hasta este tiempo la gente sigue creyendo que si la tumba está vacía es porque se robaron a Jesús, porque hubo algo que pasó con el cuerpo, porque los discípulos tuvieron que ver algo ahí. Los discípulos lo único que hicieron fue replicar lo que habían visto y decir, Jesús está vivo, lo vimos, comimos con él. ¿Sí me explicó? Lo replicaron una y otra y ellos lo habían visto. Estos primeros 11 tuvieron que haberle dicho, pero aunque los demás no lo vieron, lo escucharon de estos 11 y lo siguieron repitiendo a lo largo de los años diciendo, Jesús está vivo, yo ya lo experimenté, no lo vi vivo, no comí como él con Pedro, no lo vi desde una barca a la orilla del mar, pero lo sentí en mi vida, pero lo he experimentado de una manera que no podría explicártelo, salvo que él estuviera vivo, sentado a la diestra de Dios. No hay otra forma en la que yo te pueda decir que yo soy testigo que Jesús está vivo, porque si no, nada de lo que ha pasado en mi vida podría ser posible. ¿Dónde está la réplica de esas voces diciendo? Porque nosotros estamos aquí justamente por eso, porque alguien no se cansó de repetir, Jesús está vivo. ¿Sabes a quién se lo escuchó? A Pedro. Se lo escuchó a Pedro decir y Pedro sí lo vio. Él no lo vio, pero se lo escuchó a Pedro decir y lo imitó. Y empezó a repetir las palabras de su maestro ahora. Y alguien más empezó a repetir las palabras de ese otro maestro. Esa es la importancia de saber que un discípulo es un maestro de alguien más. Y que de lo que se trata y lo que siempre se trató es de la multiplicación. Que empezáramos a replicar todos los días lo que alguna vez vimos, lo que alguna vez escuchamos, lo que alguna vez nos dijeron, porque hay mucha gente que está esperando. Hay mucha gente que está esperando que tú repliques las palabras que alguna vez alguien te compartió diciendo, sí se puede ser feliz en esta vida. La felicidad sí existe. No es cierto lo que te han dicho, que no es real, que no existe, que es subjetiva. La felicidad es real, solamente que solo se vive y solamente se disfruta y solamente se conoce cuando tienes a Jesucristo en tu vida y la vives aquí. No es cierto que la vas a vivir en el cielo, la vives aquí a pesar de todas las cosas que te puedan decir o de las que te quieran convencer. ¿Dónde estamos parados nosotros? Tendríamos que estar replicando e imitando las voces de alguien más.
Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Y es Pablo diciendo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es un discípulo, es un imitador de Cristo. Pero Pablo tenía gente que lo estaba imitando a él. Gente que estaba imitando a Pablo, que Pablo sí había visto lo que Jesús había hecho y sí lo había visto morir o sí lo había escuchado palabras. Ahora ellos estaban imitando a Pablo con la seguridad de que Pablo estaba imitando a Jesucristo. Que Pablo era un imitador fiel, era una copia, era una réplica de lo que Jesús había hecho. Pablo nos enseña con estas palabras la importancia de que nosotros seamos ese tipo de discípulo que imita a su maestro y que empieza a replicar y que empieza a enseñar a alguien más. ¿Cuál es el único problema? Que a veces nosotros queremos ser maestros y dejamos de ser discípulos del maestro. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Yo voy a ser el maestro de alguien más, pero nunca voy a dejar de ser discípulo de Cristo. Nunca. Él nunca va a dejar de ser mi maestro. Él nunca va a dejar de ser quien me enseñe y quien me muestre y quien me siga hablando y quien me siga diciendo. Y yo voy a seguir repitiendo lo que Él me siga diciendo. Yo voy a seguir copiando lo que tenga que copiar del maestro, porque para eso es mi maestro y para eso yo soy un discípulo. Amén. Porque ese es mi papel. Y no tienes que pensar o no tienes como que preocuparte mucho, pero ¿yo qué voy a enseñar? ¿Yo qué voy a enseñar? Es bien lógico, porque por ejemplo Pablo les decía a sus réplicas, ¿no? A sus imitadores. Pablo les decía: lo que recibí de Cristo, me gusta mucho ese pasaje, lo leía la pastora el domingo, porque dice: es lo que yo les ofrezco, lo que yo les doy. Que Jesús, el día que me encanta porque está repitiendo las palabras de Jesús, está replicando cada acción. Lo que Jesús hizo con el pan, lo que Jesús hizo con la copa, lo que Jesús hizo en esa mesa. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Pablo lo está replicando, lo está imitando. Y las demás personas están viendo a Pablo para conocer qué clase de Dios, qué clase de Jesús es el que estamos hablando nosotros. Nosotros a veces decimos: pero ¿qué le voy a enseñar yo a la gente? ¿Y qué le voy a enseñar yo a mis discípulos ahora? ¿Cómo me voy a constituir maestro de alguien más? Pablo enseñó lo que vio. Pedro, cuando les dice cuando hace ese discurso magistral, les dijo todo lo que había visto. Y lo mataron, y lo enterraron, y resucitó, y luego vino y ascendió, todo lo que le constaba. Tú no tienes que tener mucho problema en qué es lo que vas a decir. Tú haz lo mismo que Pablo, tú haz lo mismo que Pedro, lo que viste, lo que oíste, ¿sí? Lo que te consta. Yo sé y estoy consciente que yo no vi a Jesús resucitar a Lázaro. Yo no lo vi. Yo lo creo porque la Biblia lo dice y porque sé que Dios tiene poder y sé que Jesús tiene poder, pero yo no lo vi. Yo no le puedo enseñar a alguien, yo no puedo mostrarle eso porque yo no lo vi, pero yo vi algo más. ¿Sí me explicó? Y no vi a Lázaro salir de la tumba, pero me veo todos los días al espejo, todos los días. Y me subo a mi carro y me voy a mi trabajo y digo: no inventes, ¿en qué momento Dios trajo vida a donde no había vida? Porque no había futuro, estoy hablando en mi caso, no sé usted qué es lo que tiene que enseñarle a alguien más. Y yo todos los días me veo, yo eso sí le puedo enseñar a mi discípulo. Yo no te puedo decir que vi a Lázaro resucitar, yo no, lo vieron otros, lo dice la historia, lo creo porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero yo sí te puedo decir que cuando lo único que quería era estar muerta, ahora disfruto como nunca estar viva. ¿Sabes por qué? Porque tengo la oportunidad de alabar a Dios y de adorar a Dios y de reconocer su nombre. Ahora sé, y de hacer más discípulos, y de que esto se siga multiplicando y de que la gente siga llegando. Yo tenía una teoría y la descarté completamente, porque mi teoría era: ¿por qué a veces no lo hacemos? ¿Por qué a veces no cumplimos con esta orden que les dio Jesús? Ni modo que nos atrevamos, lo que no hicieron los discípulos, ¿no? A decir: pero ¿y cómo le vamos a hacer cuando Jesús está con las llaves de la muerte y con las llaves del infierno en sus manos? No podríamos. ¿Por qué a veces no lo hacemos? Yo tenía una teoría porque yo decía: es que es miedo. Es temor que tenemos a veces los mismos discípulos. Tamaña responsabilidad,
tamaña responsabilidad de convertirte en maestro de alguien más, de ahora ser tú quien le enseña a otro, ¿ok? De ser una réplica fiel de Jesús, de imitar su comportamiento, su conducta. No se puede. Yo dije, es el temor, pero finalmente descubrí que la respuesta no era el temor, la respuesta era la falta de amor. Porque dice Juan capítulo 13, versículo 35, dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor, ¿quiénes? Los unos por los otros. ¿Cómo sé yo que soy un discípulo? Con la encomienda de ir y hacer más discípulos. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que son discípulos de Jesús? ¿Cómo se dan cuenta los demás que somos discípulos? La clave está en el amor. Si estuviéramos replicando el tamaño de amor que Jesús tenía, si fuéramos una réplica fiel del amor que Jesús sentía por la gente, todas las veces que Jesús mandó a sus discípulos, ¿sabe por qué era? Porque versículos antes dice la palabra, y porque vio a la gente, y porque vio a la multitud, y porque tuvo compasión, y porque los vio como ovejas, y porque vio la necesidad de las personas. Si tuviéramos la calidad de amor, y si fuéramos copias fieles del amor que Jesús sintió por las personas, el amor que Jesús siente por la gente, porque lo sigue sintiendo por cada persona que está a nuestro alrededor, creo que entonces nosotros estaríamos haciendo discípulos en este momento a partir de ya. Pero tenemos que replicar el amor de Jesús. Hay una cosa bien cierta. Cuando Jesús manda a sus discípulos a las aldeas, ¿se acuerdan? Y les dice, yo les voy a dar potestad para que sanen, para que echen demonios. Jesús se compadeció de la multitud. La idea de Jesús es que nadie sea multitud. Jesús no quiere que las personas sean multitud. Jesús quiere que todos seamos ¿qué? Todos seamos discípulos. ¿Sí? Jesús es tanto como decir que Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús no quiere que nadie se vaya al infierno, nunca. Por eso tiene este plan de la réplica de su amor, de su gracia, de su misericordia. Solo que si nosotros nos atrevemos a hacer réplicas fieles de ese amor, de esa gracia y de esa misericordia, entonces no va a haber multitud. Todo lo que va a haber son discípulos. No va a haber unos poquitos, sino que todo y la generalidad de las personas van a ser seguidores de Cristo, con todo lo que eso implica: vivir la cercanía, vivir la intimidad y vivir la plenitud que solamente Jesús nos puede dar. Amén. Así que yo creo que no hay una mejor forma de cerrar esta serie sino diciéndole a Jesús qué bonito que Jesús haya pensado en nosotros para ir a ser discípulos como Él lo hizo y para poder replicar lo que Él hizo en esta tierra. Pero creo que es la oportunidad de pensar si efectivamente estamos haciendo este trabajo. Me gusta mucho un versículo y con este quiero terminar, y es Isaías 52:7. Quiero que lo leamos todos juntos. Lo encontraba cuando preparaba la clase y me encantaba, porque dice Isaías 52, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Qué más? Del que anuncia la paz, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Creo que la invitación de Dios para esta noche es justamente eso: replicar los pasos de Jesús. Esto el profeta lo está diciendo de Jesús, pero ¿sabes qué? Alguien siguió los pasos. Jesús empezó a caminar y fueron esos hermosos pies que dice la Biblia, que trajeron buenas nuevas y noticias espectaculares que hasta el día de hoy nosotros seguimos viviendo la consecuencia de ese bien que Jesús anunció y esa bonanza que Jesús trajo a esta tierra. Pero hubo pasos que replicaron esos pasos igual de hermosos y estamos aquí. ¿Sí me explicó? Y son hermosos los pasos de esas personas, que alguien se atrevió,
vio a Jesús caminar y luego empezó a copiar y a copiar y a imitar y imitar y a replicar esos pasos hasta que llegaron a nuestra vida y nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el Maestro y convertirnos en discípulos y vivir lo que hoy somos capaces de vivir. No sé si recuerda los pasos de esa persona, pero a los pasos de Jesús le siguieron los pasos de muchos otros hombres y mujeres, personas que se atrevieron, personas discípulos de Cristo que dijeron: es importante que nosotros atendamos el mandato del Maestro. Yo bendigo esos pasos, yo agradezco a Dios por esos pasos, pero nosotros tenemos que hacer esos pasos que sigan a esos pasos que un día siguieron los pasos hermosos de Jesús, trayendo buenas nuevas, diciéndole a la gente: tengo excelentes noticias para ti, porque Jesús va a cambiarte la vida en esta tierra y en la eternidad. Amén. ¿Quieres ser esa réplica de esos pasos hermosos? Quiere que la Biblia, porque la Biblia se refiere a Jesús, pero los pasos que le siguieron son hermosos también. Los pasos, piensen en esos pasos que llegaron a tu vida. ¿Quién fue esa persona que se convirtió en tu maestro y que te llevó a los pies de Cristo? A quien tú escuchaste, de quien tú aprendiste. Esos pasos son hermosos. Así que me gustaría mucho que en esta hora cerráramos este momento diciéndole a Dios dos cosas. Gracias. Gracias por los pasos hermosos, hermosos que me salvaron la vida en su momento, porque me llevaron a ti, porque me enseñaron quién eras tú, porque me mostraron tu amor, porque me replicaron tu gracia. Pero déjame ser esos pasos que vayan en pos de otros pasos para llevar a otras personas y salvarles la vida como una vez me la salvaron a mí. Amén. Cierra sus ojos en esta hora y dile: Señor, damos gracias, Dios, en esta hora. Señor, agradecemos infinitamente, infinitamente, Señor, la vida de cada una de esas personas que han impactado nuestra vida, Señor, que tú usaste maravillosamente y que en obediencia a tu mandato, Señor, y como una réplica de tu amor y de tu gracia, un día se acercaron a nuestra vida. Gracias por su vida, Señor. Gracias por cada nombre que en este momento está apareciendo en nuestras mentes. Gracias por cada vida que se atrevió a replicar esos pasos hermosos que una vez tú diste para acercarte a nosotros, Señor. Gracias, Dios. Pero ahora queremos pedirte, Dios, queremos pedirte que nos permita hacer esa réplica de esos pasos hermosos, de esa réplica de ese amor y de esa gracia que tú has mostrado a nuestra vida, para ir con otras personas, para llevar buenas nuevas, para dar buenas noticias, para anunciar tu paz, para decirles a las personas: hay un Dios que reina, hay un Jesús que resucitó y está sentado a la diestra de Dios en las alturas, que puede cambiar su vida como cambió nuestra vida. Déjanos ser esas réplicas hermosas, déjanos ser esas copias fieles, Señor, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.